Bueno, versión online de La Hora de Maquiavelo, y estamos con Héctor Muñoz, que usted puede repasar el programa de hoy. Estuvimos analizando un poco, él como observador extranjero, las elecciones en Argentina. Héctor Muñoz obviamente es mexicano, y yo diría que es uno de los más interesantes cerebros de comunicación política de América Latina, porque es asesor, es uno de los principales asesores del PAN, el Partido Acción Nacional, que es el partido, digámoslo, conservador de México, que estuvo gobernando hasta hace poquitos meses, donde en la última elección ganó el presidente actual, Enrique Peña Nieto, y volvió el PRI, que, no sé, alguien cuando el PRI se fue del poder en el año 2000, después de como 70 años, que duró más que la Unión Soviética en el poder, una cosa impresionante, alguien dijo, bueno, ahora que se fueron no vuelven más. Bueno, sí, volvieron. Y lo que yo le quiero preguntar fundamentalmente a Héctor Muñoz es cómo funciona el brevísimo, el sistema electoral mexicano, que después de haber venido de muchos años del PRI, hizo una serie de reformas muy interesantes, y ellos han resuelto, por ejemplo, el tema de la publicidad electoral de una manera muy buena, ¿no? Porque yo te contaba, Héctor, que acá los spots electorales solamente los puede pautar el gobierno. O sea, el Ministerio del Interior supuestamente tiene un bolillero. Ese bolillero es muy raro, ¿no? Porque obviamente que están en los horarios clave, solamente se ve publicidad del gobierno o de partidos intrascendentes, por ejemplo, ¿no? Y en México hay debates presidenciales, y acá no. ¿Cómo funciona México? Bueno, nuestra democracia es muy joven. Efectivamente, el PRI gobernó durante 70 años. En el año 2000 ganamos la presidencia de la República y pasamos de lo que decía Vargas Llosa, de la dictadura perfecta, a una democracia incipiente, joven. Claro, Vargas Llosa le decía dictadura perfecta porque el PRI lograba quedarse siempre. Siempre caía parado. Era un gato que tiraba del último piso y caía parado, ganaba. El asunto es que del año 2000 para acá, y un poco antes del 2000, Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional México, propuso una serie de adecuaciones al sistema de competencia política. Es decir, no solo los órganos electorales, sino todas las cosas que sistémicamente influyen en el resultado y en la transparencia de las elecciones, que es el mecanismo único que tiene una democracia. ¿Eso fue en qué año nuevamente? En el año 2000, que se dio la alternancia cuando gana Acción Nacional. Que fue el presidente Fox. El presidente Fox. Sí, pero toda esta serie de reformas empezaron casi desde el 94, digamos, cuando el PRI, primero antes en el sexenio de Zedillo, perdió la mayoría legislativa federal y se vio obligado a sentarse con la oposición, a pactar, a negociar, a hacer el proceso legislativo, porque ahora sí tenía oposición en el Congreso, para crear estas instituciones que fueran construyendo el andamiaje para que nuestra democracia, ¿sí?, no fuera solo una democracia sin adjetivos, digamos, sino una democracia electoralmente hablando con instituciones fuertes. ¿Qué se logró con la visión de Acción Nacional? Primero que nada, una credencial de elector con fotografía, porque el PRI durante años, durante décadas, falseaba los resultados electorales, amparado en que no existía un documento de identidad electoral. Se logró la credencial de elector con fotografía, pero quizá el paso más relevante en esta construcción de democracia fue la Instituto Federal Electoral. Claro. Eso es muy importante. Que IFE, Instituto Federal Electoral, el órgano autónomo que no es un organismo del gobierno, pero sí es un organismo del Estado mexicano. Pero es independiente decir, totalmente del poder público. Es como fue para nuestro público, es más o menos como lo fue hasta la llegada de los Kirchner el INDEC, nuestro Instituto de Estadísticas, que en realidad no era del gobierno, sino que era un ente estatal independiente del gobierno, porque el INDEC daba a veces malas noticias y tenía que poder darlas. Bueno, eso, que obviamente que eso se acabó con los Kirchner, eso es el IFE. Sí, y eso de alguna manera ha sido como el escudo defensor del sistema de competencia política en México, porque cualquier tentación autoritaria tenemos un organismo electoral que a su vez tiene una reglamentación federal
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, que regula y penaliza y establece las sanciones, los mecanismos jurídicos para incluso impugnar, revocar o pedir que ciertas anomalías electorales sean sancionadas o revocadas. Esto es un logro de la democracia y es un logro de la oposición, no del PRI. Es un logro y no solo del PAN, sino de todos los partidos de oposición al PRI. El otro partido fuerte es fundamentalmente el PRD. Por supuesto, el PRD. Que es de izquierda. Ahora, yo quiero hacer un replay como en el fútbol, porque mi deseo sería que el futuro, no sé quién será el futuro presidente, será Massa, Scioli, está claro que Cristina ya no tiene reelección, creo que hasta a Cristina le quedó claro, que el ejemplo del IFE podría ser un excelente ejemplo para una verdadera reforma electoral en la Argentina. Bueno, Argentina y cualquier país de Latinoamérica que se precie ser una democracia necesita instituciones fuertes que le garantice a los electores, a los ciudadanos, la base de la democracia, los ciudadanos, le garantice que su voto primero es libre y secreto y que el voto computado de todos los ciudadanos será respetado. O sea, que ese mandato popular expresado en las urnas será respetado. Y yo creo que lo más sano para una democracia es tener instituciones que garanticen que no habrá, ¿sí?, ninguna duda sobre el resultado, porque nada menos y nada más se escoge a la primera figura o el primer mandatario de una nación, y eso es muy delicado. En el caso del IFE es muy interesante para que la Argentina, no digo que lo copie o lo imite, pero que lo tome como un ejemplo, que también el IFE se encarga de la publicidad electoral. Sí, pero aquí hay excesos. Nosotros tuvimos una reforma electoral hace algunos años. Como mucha gente sabe, antes de esta reforma electoral, en México los partidos contrataban sus spots de televisión y el que más dinero tenía, más spots tenía. Como tenía era más exposición acá hasta la reforma nuestra. Y eso generó un mercado negro de la publicidad política electoral. Y ponía en franca desventaja. ¿Mercado negro? Sí, el mercado negro, porque es poner en desventaja al que no tiene dinero y facilitarle la vida al que tiene dinero. Todo eso era una situación irregular en nuestra democracia. Y se hizo una reforma que reglamentó que para todos los partidos, en proporción a su peso político electoral, tendrían acceso en la misma proporción a spots de radio y televisión en los tiempos que el IFE estableciera en todos los canales, de tal manera que incluso al partido más pequeño se le garantice el acceso, la exposición mediática de sus candidatos y de sus propuestas. Ahora, aclaremos, el IFE, insisto, es un instituto estatal, no gubernamental. Nosotros hicimos algo parecido, pero ¿a quién lo pusimos como árbitro? Al gobierno. Sí, esto pasa como, imagínate, esto es tan grave, el hecho de que un órgano regulador de arbitraje de las partes sea parte y juez o juez y parte es muy delicado. Es como que un partido de fútbol, Boca River, y el árbitro directamente tiene la camiseta de River. No, tú necesitas un organismo electoral autónomo que tenga la capacidad y la potestad jurídica, constitucional y política, administrativa, de también vigilar que el poder público no meta las manos en las decisiones de sus ciudadanos. Ahora, ¿cómo se vota en México? Nosotros, otro de los debates que tenemos es que acá votamos con un sistema muy proclive al fraude, que es una boleta electoral por partido. Entonces, vos entrás al cuarto oscuro y encontrás tantas boletas como partidos hay. Y uno puede meterla completa, puede también cortarla y hacer unas combinaciones, pero eso ya es muy sofisticado, no lo hace nadie. Están, por ejemplo, si es presidencial, presidente, senador, diputado, gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Depende qué elección puede ser una lista de pequeñas boletas unidas así de grande. ¿Cómo se vota en México? Sí, en México es diferente. ¿Es una lista donde están los senadores, los diputados? La lista nacional efectivamente se vota por partido. Es una boleta que trae el logo de cada partido. Claro. Tú votas por partido, lista con una nacional, cruz. Se hace una cruz y ya. La ventaja que tiene eso es que no se puede robar. No. Y para elegir un alcalde, un presidente, un gobernador, un diputado de mayoría, un presidente de la República, un presidente de una ciudad municipal, cada elección tiene una boleta.
Es decir, en esta boleta Claro. te doy 6 opciones para gobernador y tú escoges. Con una lapicera Y ya. se hace. Así se vota en el 99% de los países del mundo. Bueno, eso nos ha funcionado. Es que así se vota Lo en todos los cual países no- del mundo. En Argentina es el único Claro. país que yo conozco donde se pone este sistema que le sirve al partido que más gente tiene, que más gente moviliza, que tiene la tarasca, la plata, así le llamamos en Argentina, para afanarse la boleta. Lo cual, mira, nuestro sistema sí es diferente, como te digo, es bueno, lo cual no ha impedido que existan prácticas fraudulentas Pues en los sí. gobiernos de los estados, donde nunca ha habido transición política, la que vivimos a nivel nacional, porque tenemos muchos estados, casi la mitad de los estados del país, que siguen siendo gobernados por el PRI desde 1930 hasta la fecha. Claro, Y tenemos enclaves autoritarios, claro. no democráticos, donde a pesar de este sistema electoral, tenemos todavía situaciones feudos, de digamos. pequeños feudos donde la democracia tiene problemas para desarrollarse. Eso también todavía es delicado. Pero yo creo en que México. yo creo que son dos pequeñas reformas. El voto en México no es electrónico, o sea, es un papel, obviamente después se cuenta electrónicamente, ¿no? Como acá también. Pero yo creo que son dos reformas. Y ahora, para terminar, te voy a pedir que nos cuentes, porque esto es muy interesante. Otra de las cosas que no tenemos en Argentina, además de un sistema electoral como la gente, son partidos políticos. Porque el peronismo no es un partido político, es una cosa que uno dice, yo soy peronista, no es de movimiento, que un día puede ser de centro derecha, al otro día, ahora es populista de izquierda, mañana puede ser de centro. El Partido Acción Nacional es un partido claramente definido. Sí. Está vinculado a la democracia cristiana, es un Sí. partido, digamos, cristiano de centro, podríamos decirle conservador, y vinculado, obviamente, al mundo occidental. Y es un partido. ¿Y cómo funciona la comunicación en ese partido? ¿Es aleatoria por campañas como la tenemos acá, que ahora contratamos a un gurú extranjero de campañas, o hay comunicación del partido? Sí, hablando de eso, es un tema muy apasionante para el caso mexicano, porque nosotros sí tenemos partidos, los 3 partidos más grandes de México, claramente identificados con una ideología, Acción Nacional, con una ideología, como tú lo dijiste, inspirada en valores humanistas, del humanismo político, el PRD en la izquierda, digamos la izquierda latinoamericana, y el Partido Revolucionario Institucional, que se dice de centro, pero se dice centro porque es un eufemismo. Según el gobernante en la historia del tiempo, el Claro. Priato, iban desde la izquierda hasta la derecha y al centro según Claro, por ejemplo, a mí le me convenía. tocó el gobierno de Salinas de Gortari, Que era que era casi más de bien de derecha, centro-derecha. de Pero centro-derecha. 20 años antes Con estaba Luis Echeverría, que era más de efectivamente. izquierda, era casi Fidel Castro, La única ideología del PRI es el poder. el poder, como el peronismo. No, el poder. Y lo que tenemos es que Acción Nacional, hemos hecho campañas muy exitosas en los estados, las diputaciones, las alcaldías. Algo que nos preocupa mucho a la hora de comunicar políticamente es, no importando quién sea el candidato y no importando cuál sea la agenda local, siempre nuestras campañas deben llevar un sello distintivo, contrastante con nuestros demás competidores, de que nosotros somos el partido comprometido con la rendición de cuentas, con la transparencia gubernamental, con la libertad de expresión, con los mecanismos que garanticen la estabilidad democrática en México y sobre todo, con una agenda con grupos minoritarios, ¿sí? Como el apoyo a las personas con discapacidad, o el apoyo a migrantes, o el apoyo a toda esa gente que no se ve reflejada en sus necesidades en ningún partido político. Esto es muy complicado porque a veces las campañas electorales pareciera como que solamente se centran en la personalidad del individuo y Claro. en aquello que la gente quiere, que dicen las encuestas que la gente quiere. Típico. Y entonces nosotros hemos pensado en todos estos años que no vale la pena ganar una campaña donde llevamos un candidato que no está plenamente identificado con nuestra manera de ver el futuro de México. No vale la pena. Yo pienso que ningún partido debería arriesgarse a postular candidatos sin esa fortaleza de valores, de principios y de ideología, si al estar en el gobierno se desdibujan y nos pasa algo que es más costoso. Si esa persona llega al poder así, se desdibuja
y la siguiente elección no la podremos ganar. Entonces, ¿Es preferible perder? Es preferible perder. Yo lo digo. Bueno, con y la ahí, experiencia. ahí teníamos unas imágenes para recordar el anterior presidente del PAN en México, Felipe Calderón, bueno, que terminó, en México no tiene reelección, son 6 años, un periodo de 6 años sin reelección, y no pueden volver, no es que no tiene reelección inmediata como acá, sino que acá pueden volver, cosa que es problemático, porque el tipo que se va piensa en volver, cosa que no es bueno, y después intentó el PAN con su candidata Josefina Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, hice ahí un mix y no pudo ser, perdió, no. ¿Qué falló? ¿Falló la candidata? ¿Falló la campaña? No, mira, se me hace muy simplista ante una derrota presidencial reducir el análisis de la derrota a que tuvimos o no una mala candidata o a la disputa interna de los diferentes grupos que, como todos los partidos políticos, también hay en Acción Nacional. Yo creo que hay otros ingredientes que hay que considerar al analizar la derrota. Uno de ellos es que el PAN estuvo 12 años en el poder y nunca lo había tenido, y creo que nuestros estrategas principales, nuestros grandes líderes, estaban muy ocupados en la tarea de gobierno, y se creyó que la fortaleza y la buena aprobación que tenía el presidente Felipe Calderón antes de la campaña iba a ser suficiente ingrediente para ganar la campaña. Eso por una parte. Por otra parte, y yo lo lamento mucho no haber tenido la oportunidad de ser llamado por Josefina para colaborar en su campaña. Yo estuve en otro estado donde ganamos completamente todo, e incluso le hicimos ganar a ella en un estado, en el estado de Yucatán, la península de Yucatán. Esta es la primera elección así presidencial que no fuimos llamados. Yo pienso su equipo no tenía la experiencia suficiente en materia de campañas presidenciales. Las campañas electorales hoy en día se han vuelto muy especializadas, muy mediatizadas, tecnologizadas. Necesitas gente de alta especialidad. Claro. Y sí, sin que eso haya sido la causa principal, yo creo que hubo un planteamiento comunicacional equivocado de su equipo de campaña. Tal vez pensaron que por ser mujer en sí mismo iba a ser suficiente ingrediente para empujar un resultado, pero se nos olvida que la opinión pública se alimenta y se construye de una manera muy lenta, muy diferente. Sus insumos son muy delicados, sus resortes son muy delicados. El elector ahora es más sofisticado, más informado. No es solamente marketing. No es solamente marketing. Nos queda en el tintero analizar los porqués de esa campaña, porque nada mejor que analizar una campaña que no anduvo bien, porque analizar una que anduvo bien es bastante fácil. Esa queda para la próxima. Usted lo escuchó. Héctor Muñoz es uno de los principales asesores de comunicación del PAN, Partido Acción Nacional, y ojalá que si hay una reforma electoral en Argentina, una nueva ley, porque ya hay tantas hubo, cada 2 elecciones hay una, que miremos un poco cómo funcionó en México, porque realmente es un ejemplo. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Y a todo tu auditorio, gracias. Siga viendo La Verdad de Maquiavelo.